¿Vives en España y te gustaría encontrar tu primer trabajo? A mí también. ¿Trabajo dignifica al hombre? Es una de las interrogantes que se han hecho muchos pensadores a través de lo que va en la historia de la Tierra y de la humanidad. Pero vamos, lo que sí es cierto es: el que no trabaja no tiene dinero. El que no tiene dinero no tiene dinero para comprar comida. Y el que no tiene para comprar comida se muere de hambre. Y lo que todos queremos, que es muy seguro, es que todos queremos dinero, queremos trabajar, queremos comprar nuestras cosas. Porque es que así lo ha impuesto el sistema. Todo funciona aunque no querramos con dinero, o como hacían antes, con trueques, que sería intercambio de dinero por objetos, cosas físicas, servicios. Y literalmente lo que hacemos es cambiar el dinero por servicios, cosas, objetos de valor. Y yo sé que tú eres de una de esas personas currantes que se quedó viendo este video porque quiere conseguir trabajo en España, porque quiere hacer su vida y quiere tener una vida bien, estable, y que por alguna razón, si eres inmigrante como yo, te mudaste a otro país porque quieres mejorar la situación en la que vivías antes, que quizás no ha sido la mejor situación. Estás ahora aquí buscando una nueva oportunidad. Así que volvemos a la interrogante: ¿cómo consigo trabajo en España? Aunque gente, ya saben lo que dicen: con papeles puedes conseguir trabajo más fácil. Pero bueno, ese no es el punto, si tienes o no. El punto es que, ¿cómo vamos a conseguir trabajo estando aquí en España? Bueno, lo más importante, creo yo, es que tengas tu currículo. Y me dirás: Jeremías, pero no tengo experiencia ni nada de eso. Yo sé que el mundo laboral es difícil hoy en día, pero no hace falta que tengas experiencia para conseguir trabajo. Hay trabajos donde contratan a gente sin experiencia. Y puede que conseguir trabajo sea una de las cosas más difíciles que haya. Y puede que realmente sea una tarea difícil para muchos. Lo digo por experiencia. No sé si han visto mi video anterior donde hablé. Caminé por toda Salamanca buscando mi próximo empleo, para luego encontrarlo en un lugar que no esperaba que fuera lejos de Salamanca. Y sí, mis panas, logré encontrar trabajo. Por eso les estoy haciendo este video: ¿cómo encontrar trabajo? No importa si es en España o en cualquier parte del mundo, son cosas que creo que uno debería tener en cuenta. Si realmente no encuentras trabajo, no te quedes sin esperanza, bro, que eso pronto llegará. Por ejemplo, mírame a mí aquí haciendo video para ustedes que les sirvan. Ya les mencioné que uno de los primeros pasos es tener currículum. Y si te quieres ir por una vía fácil, busca amigos de amigos. Existen muchísimas aplicaciones en cada país, en cada parte del mundo, donde tú puedes buscar trabajo. La más global es LinkedIn, donde pues ahí ofreces tu servicio y tu trabajo. Si eres joven, menor de 18 años, puedes hacer como yo llegué a ser editor de videos y fue uno de mis primeros trabajos, que de hecho aún conservo hasta ahorita con unas personas que le hago videos de hace mucho. Realmente no es mucho lo que gano con estos videos que hago, pero es una fuente de ingreso también. Y yo, como en este video voy a ser lo más transparente posible y lo más sincero, quiero decirles que el trabajo editando videos son $30 semanales. Aunque a veces, bueno, estos últimos meses no me han mandado muchos videos para editar. Son videos para un canal de noticias. A mí me resulta que es algo súper sencillo porque ya estoy apañado en el tema. Aunque a veces digo que ya no lo quisiera hacer más. Pero bueno, vamos, son $30 más que no tenías antes. Mientras les estoy grabando este video, estoy en un parque. Bueno, hoy es mi día libre. Trabajo de lunes a sábados. Toca, gente, toca. De que toca, toca. Que por cierto, ese parque está aquí en Salamanca. Nunca había venido, es la primera vez que vengo y está bonito. Tiene bastante naturaleza. Voy a ver si vengo un día en bici. Bueno, ya saben que yo siempre ando en bici por todos lados. Uno de los pasos principales es tener el currículo vigente. Hazlo. Si no sabes hacerlo, puedes usar aplicaciones como Canva para hacer tu currículo, o el mismo Word, o puedes hacerlos ya de predeterminados que están en alguna página web que son gratuitas, pero Canva es la principal que yo te recomiendo. Y ya una vez que tú tengas tu currículo hecho, lo que vas a hacer es meterte en estas aplicaciones como InfoJobs, Just Today, LinkedIn, y vas a meter tu currículo ahí en busca de tu primera chamba. La otra opción es que puedes salir a caminar por la ciudad, así como hice yo
en busca de chamba, en busca de trabajo, preguntando, tocando puertas, más que todo, buscan vacantes, hay vacantes en este lugar, quiero trabajar, necesito trabajo. Tienen que, a veces toca casi rogar porque tienen trabajo. Lo digo por experiencia de conocidos. Conseguir el trabajo aquí puede llegar a ser un poco difícil. Te recomiendo que te vayas a ciudades grandes como Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, ciudades así donde siempre están contratando gente. Por ejemplo, si vienes a esos lados donde digo Salamanca, puedes llegar a encontrar trabajo, pero en los mataderos. Saben que aquí hay muchos mataderos porque en España hacen el mejor jamón serrano e ibérico, de bellota, de todas las clases, mejor conocido como el jamón curado que hacen aquí. Entonces en esos mataderos buscan gente para que trabajen allí. O si no, también en la construcción, le dicen trabajo de peón. No sé cómo sea eso, pero sé que mucha gente trabaja en esto. Es un trabajo muy pesado, pero a la vez está muy bien pagado. Y otro trabajo muy común también aquí es la hostelería, como les estoy diciendo, trabajar de camarero, cocinero, lavando platos, en bares, restaurantes. Aquí hay muchos bares, siempre están contratando gente. Así que por ese aspecto, bien ahí, es uno de los lugares donde pueden encontrar trabajo. ¿Tú qué estás esperando para venir a encontrar curro? Tú dime por qué no has encontrado trabajo. Gente, miren qué bonito, ¿no? Tipo de película está el laguito este. Bueno, es que en realidad donde estoy es como una isla, es una pequeñita isla. En otra ocasión yo vendré y les hablaré un poquito sobre este parque porque está muy bonito, está bello. Yendo con lo de la chamba, les digo que tengan muy buena actitud también, que eso es importantísimo. Si tienen con muy buena actitud, te contratan lo más seguro. Voy a ser realista con ustedes. Si no tienen documentos, es muy difícil encontrar trabajo. Ténganlo en mente porque hay personas que corren con suerte y las contratan y logran hacer sus documentos. Bueno, aunque aquí en España tienen algo de facilidad con hacer documentos, pero vienen a trabajar, no vengas a dar ni a hacer cosas malas que nos perjudiquen a otros que sí estamos aquí haciendo las cosas bien, por favor. Hay venezolanos que trabajan de delivery, aquí se trabaja mucho delivery, es muy bien pagado. Hubo hace un tiempo, hace unos meses, hubo un problema con los delivery porque habían españoles que daban de alta de autónomos. Autónomos, para los que no sepan, es como ser tu propio empresario, tú te pagas tu propio sueldo y tú mismo ganas el dinero que tú decidas. Es como ser tú una empresa. Ya ahí no te están pagando sueldo, no tienes jefes ni nada. Tú eres tu propio jefe, siendo autónomo en pocas palabras. Entonces estas personas autónomas agarraban, hacían sus cuentas y le daban el trabajo a personas sin documentos y estas personas trabajaban de eso. Como los venezolanos, por ejemplo. Y iban en patinete o bici, pero es un buen trabajo, yo considero que está bien. Pero si lo trabajas en regla, sin estar alquilando una cuenta a alguien que ya la tenga. Pero bueno, también es una forma de trabajar, es un trabajo también. Pero mucha gente trabaja de esto. Díganme en los comentarios, ¿quieren que trabaje yo algún día de delivery? ¿Qué tal sería? Si buscan trabajo, también pueden meterse en grupos de Facebook, pueden buscar con amigos de amigos, hasta amigo del camarero del bar que esté cerca de tu casa, pero vas a encontrar, que estoy segurísimo que sí, si tienes las ganas y eres de esas personas que eres echado hacia adelante, vas a encontrar trabajo, muchachos, los vas a encontrar. Si ustedes tienen alguna otra idea de cómo lograr encontrar trabajo aquí en España, por favor díganmelo en los comentarios y así podemos ayudar a mucha más gente que viene o que no consigue trabajo. Porque sé que hay gente que no encuentra trabajo, hay unos que no quieren trabajar, eso es la verdad de esta gente. Pero si lo encuentran, ya saben, díganos en los comentarios. Lo siento por si el video ha sido muy corto y no he hablado cosas que de pronto ya se me han olvidado. Pero si tienen alguna duda, díganmelo en los comentarios que yo les respondo. O escríbanme por Instagram, que mucha gente me ha escrito por Instagram. Y me escriben allí que yo intento responderle a todos.